Manuel Castañeda, estudiante de la Escuela de Ingeniería Eléctrica. En este momento voy a proceder a explicarle la actividad número 2, que concierne a la aplicación de las normas de la UFT del año 2016 en cuanto a la realización de los trabajos de grado. Primeramente, profesor, sabemos que tenemos en cuenta varias normativas y reglas que debemos cumplir para la hora de la elaboración de la tesis. Una es saber el margen adecuado para la elaboración del cuerpo del trabajo. En este caso, las normas del UFT, como pueden observar aquí en la diapositiva, nos dicen que los márgenes deben ser de 4 centímetros del lado izquierdo, de 3 centímetros del lado derecho, 3 centímetros margen superior y 3 centímetros margen inferior. Ya con eso uno delimita cómo va a estar enmarcado el cuerpo del trabajo, ¿verdad? Para la realización de la portada nos dice que el logotipo de la universidad tiene que tener un tamaño de 2 por 2, quiere decir 2 centímetros por 2 centímetros, quiere decir que va a estar encuadrado en esas medidas, ¿verdad? El eslogan de la universidad, que por ser título, se colocan todas en letra número 14, en mayúscula y en negrilla, ¿verdad? El título del trabajo debe ir estrictamente de forma de pirámide invertida, ¿verdad? También todas en mayúscula, con letra 14 y negrita, con un interlineado de un espacio de 1 centímetro aproximadamente de separación entre líneas. En cuanto al autor y tutor, según la nueva regla de la UFT, no se le coloca profesión o título. Si el tutor es ingeniero o el estudiante es bachiller o técnico, no se le coloca, sino simplemente se colocan sus nombres y apellidos, ¿verdad? La página de portada, a pesar de que es una página preliminar, no se cuenta, o sea, no se le coloca paginación, pero se cuenta dentro de la numeración. La anteportada, la que le sigue, es exactamente igual a la portada, o sea, cumple con la misma norma, la misma regla, los mismos márgenes y la misma tipo de letra, exactamente igual, ¿verdad? Ahora, el título debe cumplir con 5 elementos: propósitos, variables, unidad de estudio, lugar y tiempo. ¿Qué quiere decir? El propósito del trabajo es diseño, como dice el título, diseño y construcción de lámparas. Diseño y construcción. ¿Cuáles son las variables? Las lámparas. ¿Cuál es la unidad de estudio? Propagación de luz es el método de estudio, y el lugar es el sitio donde se va a realizar. El tiempo es indiferente, no se toma mucho en cuenta el tiempo de la elaboración. Ahora, para la realización del índice general, que es donde van anexados todo el desglosamiento del trabajo, se colocan todos los que son títulos de primer orden, como podemos observar aquí en este caso, al menos el título de primer orden, que es el índice general, por supuesto, de la página, va en número 14, en negrita. Y también cabe destacar que la letra del trabajo puede ser Arial o New Time Roman, cualquiera de las dos. La paginación de las páginas preliminares tienen que ser en números romanos en letra minúscula, y a partir de la introducción y el resto del cuerpo van enumerados con números arábicos, ¿verdad? La numeración en números romanos van centradas en las páginas, en la parte inferior, a 2 centímetros aproximadamente del borde máximo de la hoja. Y a partir de la introducción, que se colocan números arábicos, se coloca en la parte superior derecha, también aproximadamente a 2 centímetros del borde máximo de la hoja, ¿verdad? El interlineado en la parte de separación de los títulos para la realización del índice general es de 1.5 centímetros aproximadamente. Y los títulos que serían los títulos de tercer orden, que es donde están compuestos los capítulos, vendrían de letra mayúscula y minúscula. Las dedicatorias, como podemos observar aquí, como nos dicta la regla de la UFT, las dedicatorias y los reconocimientos pueden ir con cualquier tipo de letra a conveniencia del autor. El título del primer orden
que sería el título de hoja, que sería dedicatoria, sí tiene que ser de acuerdo a las reglas del OFT, que sería en mayúscula, letra 14 y negrilla. El resto de la escritura o de los párrafos pueden ser el tipo de letra que se desee. Se recomienda que sean del mismo tipo de letra del trabajo para que vaya con uniformidad, no se vea tan diferente. Como pueden observar aquí en la diapositiva, la hoja dedicatoria es una hoja preliminar y se coloca como letra con el número romano centrada en la parte inferior de la hoja. Ahora, con el texto del trabajo, vemos que se comienza con la introducción, sería la página número 1, no se enumera, como pueden observar aquí, no se enumera, no se cuenta con el 1, se cuenta con el 1 pero no se enumera, ¿verdad? La introducción, que será el título de primer orden, es número 14 en mayúscula y en negrita, ¿verdad? La distancia entre líneas del párrafo es de un espacio de 1.5 centímetros y el espacio entre el título y el párrafo es de dos espacios de 1.5 centímetros, dos espacios, con una sangría aproximada de 5 caracteres o 1 centímetro aproximadamente. Para el siguiente capítulo, que sería ya el capítulo 1, que ya parte del texto, aquí sí podemos observar, como ven en la diapositiva, podemos observar que ya está enumerada la hoja en la parte superior derecha. Los títulos de primer orden están en mayúscula y en negrita con un espacio de 1.5 centímetros, ¿verdad? Y el título de segundo orden, que vendría siendo planteamiento del problema, tiene una separación de dos espacios de 1.5 centímetros desde los títulos de primer orden y tiene una separación de dos espacios de 1.5 centímetros de separación entre el título de segundo orden y el texto como tal, ya con el párrafo que comienza el trabajo. Cuenta con una sangría igual de 5 caracteres o de 1 centímetro y la separación de entre líneas de 1.5 centímetros y no como en la introducción, que sería de 1 centímetro. Aquí ya se amplía un poquito más. Para la siguiente parte o siguiente cuerpo del trabajo, que es donde se citan los autores, básicamente la estructura del capítulo es igual que la del capítulo 1, o sea, el interlineado es el mismo, cumple con los mismos requerimientos, pero la diferencia es que aquí se citan autores, lo cual se incorporan citas de autores de trabajos ya hechos que uno los toma como referencia para nuestro trabajo de grado, que aportan algún dato importante para nuestra investigación. En este caso se citan los autores primero por apellido, inicial del nombre y el año de la publicación, que esta vendría siendo la modalidad autor y fecha. ¿Verdad? Para los cuadros y figuras, como podemos observar aquí en la diapositiva, las figuras se diferencian de los cuadros, ¿verdad? O llevan la denominación correspondiente en la parte inferior del mismo. Como observan aquí en la diapositiva, vemos la figura y la escritura o la denominación o el nombre o numeración que se le dé a esa figura va a ser a partir del margen izquierdo, aproximadamente 1 centímetro del margen izquierdo. Adicional, se coloca el nombre de la figura, que nombre corresponde a la figura. En este caso dice que es figura número 5, cómo se divide el flujo luminoso en este caso, y debajo, después de un espacio de 1.5 de un centímetro, perdón, se coloca la fuente donde se extrajo esa figura o la referencia donde se extrajo esa figura. Con los cuadros es exactamente igual, es el mismo procedimiento y se coloca lo mismo. Y en cuanto a las referencias, existen diferentes tipos de referencias donde uno puede sacar la información. Puede ser de libros con un solo autor, libros con dos autores con apellidos compuestos, o libros con varios autores, o periódicos. Para la elaboración de esa referencia, se debe colocar estrictamente en orden alfabético, comenzando por los apellidos de los autores, inicial del nombre
y año de publicación. Si es muy largo, si abarca más de una línea, se deja un espacio de un centímetro y debajo se continúa el título de la referencia, pero la segunda línea comenzaría a partir del tercer carácter de la línea, para culminar, como ven en la diapositiva. Observan que, por ejemplo, les digo, aquí dice que Chapman 2000 máquinas eléctricas, tercera edición, Santa Fe de Bogotá, McGraw-Hill. Podemos observar que la segunda línea comienza en el tercer carácter debajo de la primera línea, y así sucesivamente con todas las referencias, quedan exactamente igual. Si son con dos autores, se coloca el primer autor, fecha, evaluación, y luego se coloca el segundo autor. Básicamente esas serían las normas que uno debe tomar en cuenta a la hora de realizar el trabajo de grado: los márgenes, el interlineado, la escritura, las citas de los autores, cómo se colocan, y bueno, los anexos al final también van identificados con sus respectivos nombres. Esa sería toda la explicación, profesor. Muchas gracias por su atención.